Hola, qué gusto encontrarle al inicio de un nuevo recorrido. Disímiles situaciones vivimos diariamente mientras transitamos por la vía y resultan tan cotidianas que a veces obviamos que hacer el uso de este espacio público conlleva una responsabilidad civil y penal, pero más que eso, humana. Sobre el tema reflexionamos hoy. Acompáñeme, ya estamos recorriendo la vía. Cuando nos desempeñamos como peatones, conductores o pasajeros, asumimos una responsabilidad social y humana. Se trata de normas éticas y de comportamiento que aportan a la dinámica vial y a veces deciden lo que en ella acontece. Una vez llegada al lugar del hecho nos encontramos con el ómnibus, la bicicleta eléctrica, la anatomía del orsice y varias huellas e indicios, los cuales corresponden y nos corroboran la información previa que teníamos antes de llegar al lugar del hecho. Estamos en presencia de la avenida Boyero, el cual está constituida en 4 calzadas. Una calzada derecha, la cual viene procedente de la Ciudad Deportiva en dirección a Plaza de la Revolución, y la calzada izquierda, el cual es el sentido contrario de Plaza de la Revolución a Ciudad Deportiva, y el sentido de inversión que utilizamos para este caso fue el de Ciudad Deportiva a Plaza de la Revolución, que era por donde discurrían dichos vehículos. Estamos en presencia de una vía llana, con buena visibilidad para los conductores. La misma está debidamente señalada, dividida en 3 sendas, un poco, se pudiera decir que amplias, de 3 metros, aproximadamente 3 metros cada una. Está regulada a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Cuando llegamos al lugar del hecho, conocemos en primera instancia que tenemos el ómnibus marca Yutón, el cual discurría por la calzada derecha de la avenida Boyero. Al sobrepasar la calle de Tulipán, colisiona con la bicicleta eléctrica. Tenemos como versiones preliminarmente que dicha bicicleta eléctrica hace una acción de adelantamiento porque en su zona frontal se encontraba estacionado un auto. En el momento del adelantamiento no se percata que el ómnibus discurría por la senda central y ella discurría por la senda derecha de dicha calzada. En el momento de hacer esta acción de adelantamiento es que tiene un pequeño contacto con el ómnibus, pierde el control y es que ocurre el despiste de dicha bicicleta sobre el pavimento y ocurre la pérdida de la pasajera de la misma. ¿Conoce el procedimiento que se establece en estos casos? Dentro de las principales causas de accidentes de tránsito en Cuba, la segunda causa que más accidentes aporta es no respetar el derecho de vía. Y cuando nosotros utilizamos esta terminología de no respetar el derecho de vía, nos referimos a no respetar la luz del semáforo, por ejemplo la luz roja, no respetar la señal de ceder paso, no respetar la señal de pare. Pero también, aun cuando la ley establece que cuando usted transita en sentido contrario al que está indicado en la vía, esa es una violación. Cuando tú transitas en sentido contrario, estás privando del derecho a la otra persona que sí va transitando de manera correcta. O sea, el derecho de vía constituye hoy la segunda causa que origina la mayor cantidad de accidentes en Cuba, después de las distracciones. El adelantamiento indebido tiene mucho que ver también con el derecho de vía. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un adelantamiento indebido, usted está invadiendo la senda contraria y usted está privando el derecho al otro usuario de la vía. El atropello al peatón figura entre las causas de accidentes viales con mayor peligrosidad. Cuando comenzamos a inspeccionar el lugar, nos encontramos como elementos en la vía, conjunto de huellas lineales, la posición final de la bicicleta eléctrica,
una mácula de aspecto hemático producto a la anatomía, al arrastre de la anatomía de la Orsiza sobre el pavimento. Nos encontramos la posición final del ómnibus, el cuerpo de la Orsiza, sí, la anatomía de la Orsiza en el pavimento, la cual se encontraba debajo del ómnibus, y los daños y el conjunto de elementos que pertenecía a la víctima, que después pudimos corroborar que pertenecían a ella en el momento de la colisión, los cuales estaban dispersos a lo largo de la vía. Respeta las señales. Los usuarios de las vías están obligados a observar las señales en el cumplimiento de las reglas del tránsito. En la vida, conocer es precaver. Una vez terminada la inspección estática, comenzamos a realizar la inspección dinámica, que la inspección dinámica corresponde en señalar y enumerar los elementos que tenemos en la vía y los indicios que tenemos en la vía. Señalamos con los caballetes del 1 al 7 los elementos que encontramos en ella y empezamos a ser fijados fotográficamente de forma central y de forma detallada para posteriores investigaciones. Una vez señalados los elementos y huellas que encontramos en el lugar del hecho, procedemos a medirlo para ubicarlos en la vía. Nosotros lo medimos de forma perpendicular, es decir, cogiendo como punto de referencia objetos fijos, inamovibles, es decir, que con el transcurso del tiempo no existan cambios. Esto lo hacemos con el objetivo de que si se necesita hacer una reinspección, poder ubicar los elementos correspondientemente en la vía, por lo que se envíen cada uno de los elementos, cada uno de estos caballetes, con los elementos que tienen cada uno, se envíen de forma perpendicular. En este caso tomamos como punto de referencia el borde anterior de calle Tulipán y el borde derecho de la calzada derecha de la avenida Boyero. Posteriormente, al fijar todos los elementos y los daños que correspondían en la estructura de dichos vehículos, tanto del ómnibus como de la bicicleta eléctrica, procedemos a hacer la confrontación de daño. Confrontación de daño que consiste en hacer corresponder los daños que se encuentran en el ómnibus con los daños que se encuentran en la bicicleta eléctrica, para determinar el ángulo que pudiera tener o pudieran haber tenido estos dos vehículos en el momento del impacto. En este caso, el impacto sucedió a un ángulo de 40 grados, pudiéndolo fijar con, si lo medimos de forma paralela al eje longitudinal de la vía, y nos corresponde un ángulo de 40 grados. Se pudo determinar que las huellas lineales que se encontraron en el lugar del hecho corresponden al despiste de la bicicleta eléctrica al colisionar con el ómnibus. En el momento de la colisión ocurre el segundo elemento que tenemos en la vía, que es la posición final de la moto, el cual termina, es decir, justamente casi termina donde colisiona. Ella queda en ese mismo momento, que es cuando la anatomía de la pasajera de la bicicleta cae sobre el pavimento y termina debajo del ómnibus, el cual la arrastra, y tenemos donde se puede observar la huella lineal con aspecto hemático y tejido adiposo que corresponde al arrastre de la anatomía de la Orsiza sobre el pavimento. Tenemos elementos de la Orsiza, ¿sí?, elementos personales de ellas que quedan a lo largo de la vía producto del mismo impacto. Y por último elemento, la posición final del ómnibus en el momento del frenado, donde termina dicha anatomía debajo de él. A partir del análisis de las huellas e indicios que tenemos en la vía, pudimos establecer de que esta bicicleta eléctrica se interpuso en el recorrido del ómnibus, por lo que ocurre la colisión entre los mismos y termina Orsiza, la pasajera de la bicicleta eléctrica. Respeta los límites de velocidad. En las vías de zonas urbanas y rurales se establecen límites generales de velocidad. En la vida, conocer es precaver.
podemos llegar a la conclusión de que este ómnibus se desplazaba a una velocidad moderada por debajo de el rango que se es permitido en esta vía, ya que por el porte de este vehículo y la conservación que presenta la anatomía de la orcisa, se puede establecer de que a una velocidad mayor pudiera haber sobrepasado, es decir, pudiera haber ocurrido el aplastamiento de la anatomía de la misma o el pase del neumático sobre ella. Sus sugerencias sobre este y otros temas envíelos a los contactos que aparecen en pantalla o a la dirección electrónica giselar@enet.cu. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. La próxima semana continuamos recorriendo la vía.